tardes, queridos hermanos, paz del Señor a cada uno. Aquí estamos nuevamente para ofrecer un nuevo capítulo de esta serie que tiene que ver con la evangelización, con el evangelismo. La hemos llamado Renovemos la Evangelización. ¿Qué le parece estos nombres? Billy Graham, Jimmy Swaggart, Luis Palau, Gigi Ávila, Reinhard Bonnke. ¿Reconoce alguno de estos nombres? Pertenecen a grandes evangelistas de los dos últimos siglos. Algunos de ellos ya fallecieron, como Billy Graham, por ejemplo, que fue calificado como uno de los evangelistas más grandes de la historia. Y se dice que es el evangélico más conocido, o era el evangélico más conocido en Estados Unidos. Él tuvo un ministerio que lo llevó a predicar en muchas partes del mundo, en realidad, y entre otras cosas se entrevistó con muchos de los presidentes del país del norte mientras duró su ministerio, un gran hombre de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo Dios levanta evangelistas para llevar el mensaje a todo el mundo. Y tres de los evangelistas que recién mencioné ya partieron con el Señor. Pero eso no significa que el mundo se va a quedar sin predicación. De hecho, Dios está levantando nuevos anunciadores para que la tarea que fue descrita por Jesús en Mateo 24:14 sea completada. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero Dios no solamente desea hombres como Graham, Gigi Ávila o Bonnke, que son los que hemos mencionado. Él quiere evangelistas en todas partes. Algunos van a predicarle solamente a su familia y esperemos que la puedan ganar para Cristo, como lo hizo Noé, que dice la palabra del Señor que estuvo como un pregonero de justicia predicando por muchos años y no logró sino salvar a su única y su propia familia, 8 personas en total. Quizás otros van a ser usados para llevar el mensaje a más personas. Pero el punto que yo quisiera destacar en esta oportunidad es que Dios necesita pequeños y grandes evangelistas. Y todos dispuestos a ser usados por Dios para predicar en esta generación que está cada día más contraria a la fe, ¿verdad? Es una generación que le cuesta creer, que odia lo que dice relación con la fe cristiana, que se siente lejana, muchas veces se siente desilusionada de la iglesia y de los predicadores, pero necesitan a Cristo, necesitan salvación, necesitan escuchar el Evangelio y no lo escucharán de quienes no lo conocen. No podrán escucharlo de quienes no están en concordancia con la fe. Por eso es que ese llamado es para toda la iglesia. Pero, por supuesto, hay quienes van a experimentar ese llamado con una mayor fuerza. Yo he querido tomar en esta oportunidad la experiencia de un hombre de la Biblia, que en este caso es Felipe. Felipe es mencionado en la Biblia como evangelista en Hechos 21:8. Y de hecho, Felipe es el único evangelista reconocido en el Nuevo Testamento. Es el único al que se le dice que es evangelista. En este capítulo vamos a estudiar el proceso por el cual Felipe se convirtió en evangelista y lo vamos a colocar como un modelo por el cual muchos
podemos convertirnos en portavoces de Dios para este tiempo, porque eso es lo que desea Dios y eso es lo que debemos desear nosotros, convertirnos en portavoces de la voz de Dios para este tiempo. Comencemos entonces mirando la vida de Felipe y cómo él se transforma en un evangelista potencial para su época. Lo primero que vamos a descubrir son los requisitos. Leyendo Hechos 6, capítulo 6, versículos 3 al 5, descubrimos allí que Felipe se convirtió en evangelista, pero antes hay tres cualidades que lo llevaron a ser seleccionado por la gente para servir en la iglesia de Jerusalén. Él tenía, y vamos a leerlo: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Lo primero que tenía Felipe era un buen testimonio. Lo segundo que tenía era lleno del Espíritu Santo. Y número 3 era lleno de sabiduría. Yo me he preguntado si no había más personas que tuvieran estas características que solamente estos 7. Y claro que sí, yo creo que había muchas otras personas que tenían un buen testimonio, que eran llenas del Espíritu Santo y que eran llenos de sabiduría. Pero especialmente estos 7 fueron elegidos porque quizás su testimonio sobresalía de una mejor forma, porque se apreciaba en ellos una disposición en el fondo, una disposición al servicio. Y eso nos lleva al origen de cómo Felipe se fue transformando en un evangelista. Porque Hechos 6, 1 al 3 nos cuenta las condiciones que llevaron a Felipe a estar entre estos 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Estos hombres fueron elegidos para administrar la ayuda social en la iglesia. Yo creo que había muchos otros que tenían las cualidades que se exigieron antes, pero los 7 estaban dispuestos a servir y eso fue importante para el trabajo. Ellos estaban dispuestos para servir al Señor. Y eso era muy importante porque no se les ofreció el trabajo de los apóstoles o para que fueran los predicadores de turno, sino que se les llamó para ayudar en la distribución de la comida diaria. Entonces, eso nos hace preguntar, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros para servir al Señor? A veces decidimos, voy a servir al Señor, pero en tal cosa. Pero aquí vemos a hombres que estaban dispuestos a servir al Señor y eso era muy importante para que pudieran crecer en la obra de Cristo. Otro aspecto interesante en el proceso de Felipe como evangelista fue cómo las circunstancias obraron para que él fuera conociendo la voluntad de Dios y fuera creciendo en el ministerio. Y esto me llama la atención porque veo que Felipe no fue llamado al comienzo como evangelista, sino que como diácono. Pero él fue avanzando, fue creciendo conforme el Señor le iba abriendo puertas. Mire, ahí en Hechos del capítulo 8 se nos muestra que las circunstancias cambiaron drásticamente para toda la iglesia. Porque la iglesia de Jerusalén fue cruelmente perseguida y los creyentes se vieron en una realidad distinta, tuvieron que escapar a las provincias vecinas y solamente los apóstoles quedaron allí en Jerusalén. Leamos el capítulo 8, versículos 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era una realidad bastante dura y difícil. Y entonces Felipe, al igual que muchos otros creyentes, fueron esparcidos y él llegó hasta Samaria. Y allí él no se quedó escondido
ni se excusó en las circunstancias que tenía, sino que él utilizó esto para predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, iban por todas partes. Ellos no estaban atados a las circunstancias, sino que ellos estaban usando aquellas circunstancias para predicar el nombre del Señor. Y eso trajo un respaldo tremendo al accionar de Felipe. Y fue parte del proceso de Dios en su vida, el respaldo de Dios. Porque dice los versos 5 al 8 del capítulo que estamos leyendo, el capítulo 8, que hubo un respaldo de parte de Dios a la predicación de Felipe y trajo resultados tremendos en la ciudad de Samaria. El versículo 5 dice que Felipe les predicaba a Cristo, les predicaba a Cristo. Y eso es lo básico, hablar de Jesús a la gente, hablar de Cristo, hablar del amor de Dios, hablar del sacrificio de Jesús, hablar del precio que Jesús pagó, hablar de lo que Cristo puede hacer en el corazón del hombre, hablar del perdón que Cristo ofrece, hablar del cambio que Cristo ofrece. No hablar de la iglesia, no hablar de la religión, no defender a los evangélicos por encima de los católicos, o etcétera, etcétera. No se trata de eso, sino se trata de hablar de la maravilla, de la obra de Cristo Jesús por las personas. Y eso la gente lo escuchó con atención. Mire, el versículo 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Por qué? Porque no estaba hablando de religión, que ellos ya lo sabían y lo habían escuchado, eran participantes de una religión. Ellos escucharon hablar de una obra grandiosa, escucharon hablar de un nombre distinto. Y vino el respaldo de Dios, porque comenzaron a suceder varias señales. La expulsión de demonios, la sanidad de paralíticos y de cojos. El versículo 7 dice que los espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Mire, Dios prometió que las señales seguirían a los creyentes, pero no a cualquier creyente, no simplemente a los que creen, sino que seguiría a aquellos creyentes que obedecen la voz del Señor, y especialmente a los que llevan el nombre de Jesús, a los que predican, a los que evangelizan. Dios les va a seguir, les va a respaldar con señales, con milagros. Y yo creo que Felipe en ningún momento pensó que él sí iba a encontrar en esta situación, pero allí estaba Dios obrando milagros a través de un hombre que estaba dispuesto. Si usted está dispuesto, si yo estoy dispuesto, si la iglesia está dispuesta, Dios nos va a respaldar con grandes señales, con milagros. Pero para eso tenemos que llevar el nombre de Jesús. Y finalmente vemos otro detalle, y es que la ciudad misma estaba llena de gozo. Dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque la evangelización trae mucho gozo, trae mucha alegría, porque trae un cambio verdadero. La gente se bautizaba, dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Muchas personas venían para ser bautizadas por Felipe porque veían algo distinto en su predicación. Notaban que había algo diferente a lo que ellos tenían. Dice el versículo 9 hasta el 11 que allí había un adivinador, había un mago, había una persona que estaba realizando una obra de mentira, de fraude, y engañaba a la gente, y la gente creía que allí estaba la felicidad, que ahí estaba el gran poder de Dios, pero de alguna manera estaban siendo engañados. Y cuando vino Felipe predicando a Cristo, ellos notaron la diferencia, notaron el cambio, porque eso es lo que hace la evangelización. Trae libertad del pecado, trae verdadero gozo, trae paz al alma, y es distinto de la paz y del gozo que el mundo se provee a través de los recursos materiales, a través de la vanidad, a través de las fiestas, a través del alcohol, a través de las drogas, a través de la parranda, a través de buscar en los medios la felicidad. Cuando el evangelio llega al corazón, entonces se produce verdadero gozo, verdadera paz, verdadera vida, verdadera libertad, y la gente necesita eso, porque están engañados, viven en fraudes, viven escuchando mentiras,
y creen que tener más les va a traer gozo, que lograr cosas les va a traer felicidad. Se van a sentir seguros creyendo de que teniendo un poco de diversión, teniendo fama, teniendo vanidad, teniendo materialismo, van a ser felices. Sabemos que no. Eso es una mentira. Solamente el Evangelio puede traer la verdadera paz y el verdadero gozo espiritual. Por eso la gente hoy día necesita el Evangelio. Otro aspecto que fue parte del proceso de la vida de Felipe fue la dirección de Dios. Necesitamos ser guiados por Dios. Dios quiere dirigirnos. Dios quiere guiarnos. Quiere llevarnos a que sus propósitos se realicen en nosotros y no que usemos a Dios para realizar nuestros sueños y propósitos. Mire lo que dice Hechos 8, 4 y 5, que allí dice que fue una prueba, un problema, esta persecución, lo que llevó a Felipe a predicar a Samaria. En cambio, en Hechos 8, 26 dice que fue un ángel el que lo guió. Dios usa todos los medios. Dios usa las circunstancias. Dios usa sus recursos. Dios quiere guiarnos. Dios quiere trabajar en nosotros. Yo estuve pensando en esta palabra, la palabra circunstancia, que es definida como un accidente, algo que ocurre sin que alguien lo haya pensado. Sabemos que Dios no fue el causante de la persecución del capítulo 7, hasta donde podemos ver. Pero lo que sí sabemos con seguridad es que Dios sí usa las circunstancias para sus propósitos. Y Dios está usando esta pandemia, este encierro, esta soledad, esta tristeza, esta angustia de la gente. Y Dios la está usando no para castigarlos. Dios la está usando para que se den cuenta de cuánto lo necesitan a Él. De cuánto necesitan el Evangelio. Porque viven vidas vacías. Porque no tienen sentido buscando por aquí y por allá, en el trabajo, en el afán, en construir su casa, en comprar terreno, en comprarse un vehículo nuevo, en tener un trabajo. Todas esas cosas son tan inestables hoy en día que la gente no tiene seguridad. Y es lo único que uno puede encontrar verdadera seguridad es en Cristo, es en Dios, es en el Evangelio. Por eso Dios está usando estas circunstancias. Dios la está usando para hablarle a muchas personas. Así como Dios también está usando a sus ángeles. Mire, este ángel perfectamente podría haber hecho todo el trabajo de Felipe. Pero él se limitó solamente a darle las coordenadas. Dice el versículo 26 que le dijo: ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Era un largo camino. Son casi 80 kilómetros desde Jerusalén a Gaza. Y en ese camino Felipe tenía que encontrar a este hombre etíope. El ángel podría haberlo hecho. Él podría ir a hablar a este hombre. Pero esa no es tarea de ángeles. Esa es tarea de creyentes. De aquellos que han recibido a Cristo. De aquellos que han recibido el Evangelio y que tienen el encargo de predicar el Evangelio santo de Jesús. Entonces Felipe estaba dispuesto a obedecer. Estaba dispuesto a obedecer. Dios te va a hablar a través de ángeles. Dios te va a hablar a través de sueños. Dios te va a hablar a través de visiones, solo si estás dispuesto a obedecer. Dios te va a hablar en medio de la oración si tú estás dispuesto a obedecer. Si tú no estás dispuesto a obedecer, no escucharás la voz de Dios y siempre te estarás preguntando: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿En dónde está el camino para mí? Y no terminarás nunca y no tendrás respuesta porque no estás dispuesto a obedecer. Pero cuando un hombre o una mujer se disponen a obedecer a Dios, Dios usará todos los medios que tiene, y son muchos, para hablarnos, porque Él sabe que haremos lo que Él nos está pidiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Otro aspecto muy importante en todo esto fue
que este fue un tiempo propicio, que este fue un tiempo muy especial, porque el Espíritu Santo estaba actuando ya en mucha gente. A pesar de la oposición de las autoridades y de la persecución que se había desatado, había cada día más gente que se convertía a Cristo Jesús. Por ejemplo, en Hechos el capítulo 6, versículo 7, leemos que habían sacerdotes que se estaban convirtiendo a Cristo. Sí, sacerdotes que se estaban convirtiendo a Cristo. Y termina ese versículo diciendo que la conversión de la gente era una multiplicación, ya no una sumatoria, sino una multiplicación. En Hechos 8:14 vemos que los samaritanos que antes le habían negado la entrada a Jesús, ahora estaban felices de recibir el Evangelio de Cristo. Ciudades enteras se estaban abriendo para el Evangelio. E incluso hombres como Simón, que es mencionado en el versículo 9, que era alguien que ejercía la magia y que había engañado a la gente de Samaria por mucho tiempo, también estaba dispuesto a creer y a bautizarse. Eso significa que hoy día hay cada vez más personas que están dispuestas a abandonar sus vidas perdidas para abrazar el Evangelio. Necesitan a Jesús, necesitan el Evangelio y están dispuestos a venir al Señor. La obra de Dios en el mundo es impresionante. Quiero mostrarles brevemente cómo Dios obró en un evangelista alemán que llevó el Evangelio al África. Este hombre en su ministerio llevó a casi 80 millones de africanos a Cristo. Él se llama Reinhard Bonnke y su historia es verdaderamente inspiradora, porque nos hace ver cómo Dios puede tomar la vida de alguien que está dispuesto a servirle, está dispuesto a predicar, está dispuesto a llevar el nombre del Señor, está dispuesto a creer en los recursos de Dios. Y por eso les invito a ver un poco de la vida de Reinhard Bonnke. We all need a Savior, and His name is Jesus. You need Jesus tonight. Jesus wants to get your heart here tonight, and He wants to walk with you after this meeting. He wants to walk hand in hand with you. Are you happy? La vida de Reinhard Bonnke es un brillante ejemplo de lo que Dios puede hacer con un hombre completamente consagrado a Él. Su corazón ardía por la salvación del continente de África y siguió esa pasión durante toda su vida sin titubear. Fue también un hombre de marcada integridad. Nunca hubo indicio o rumor alguno de ningún escándalo. Él decía que cuando era joven había orado: Señor, ayúdame a que me importe al principio lo que me importa al final. Reinhard decía a menudo a las multitudes: si Dios puede usar a Bonnke, entonces puede usarlos a ustedes 10 veces. En otras palabras, explicaba que cuando Dios llama, no se trata tanto de nuestra capacidad, se trata más de nuestra disponibilidad ante su voz. Su consejo era: simplemente diga sí. Entonces, paso a paso, día a día, haga todo lo posible por seguir obedientemente su guía. Hijo de un pastor, Reinhard Bonnke entregó su vida al Señor a los 9 años y escuchó la llamada al campo misionero antes de que fuera un adolescente. Después de ir al colegio bíblico en Gales, llevó a personas a Cristo a través de prédicas artísticas en las calles de Alemania. Y después fundó una iglesia para los nuevos convertidos. Fue pastor de esa iglesia por muchos años antes de seguir a su llamado a África. Empezó en el sur de África como misionero. Fue ahí, en el pequeño reino montañoso de Lesoto, que Dios puso en su corazón la visión del continente de África
lavado en la sangre preciosa de Jesús. Un continente entero, desde Ciudad del Cabo a Cairo, desde Dakar hasta Djibouti, que necesitaba ser alcanzado y escuchar la proclamación del Evangelio y sus señales. Empezó haciendo reuniones en una carpa donde podía acomodar apenas a 100 personas. Conforme fue incrementando la asistencia, se tuvieron que construir carpas más y más grandes, hasta que por fin, en 1984, encargó la construcción de la estructura móvil más grande del mundo en ese tiempo. Una carpa capaz de albergar a 34,000 personas. Pronto, el número de invitados excedió incluso la capacidad de esa enorme estructura y comenzó campañas del Evangelio al aire libre, con una reunión inicial de más de 150,000 personas. The name above every other name. It is the powerful name. The name of Jesus. A Reinhard frecuentemente le preguntaban cómo alcanzó un nivel de éxito tan fantástico con su ministerio. Su respuesta era que ninguna cantidad de técnica o pericia puede lograrlo. A menudo reflexionaba en sus humildes inicios. Empezó en el apostolado como lo que él refiere, desde cero, parado en una esquina de la calle con un acordeón. En esos primeros tiempos, simplemente hacía lo que podía, sin que sus acciones dieran muchos frutos. Pero Reinhard tenía una pasión ardiente por alcanzar multitudes para Jesús. Le pidió más a Dios y estaba determinado a creer en Dios para que toda África fuese salva. Siguió yendo hacia adelante hasta que llegó el éxito de 100 años de oraciones por la resurrección por parte de generaciones devotas. Una temporada de cosecha llegó. Vino con una inundación de salvación y milagros, como otro capítulo siendo escrito en el libro de los Hechos. Esta cosecha sin precedentes no es solamente un récord histórico. Los resultados continuaron más de una década antes de su muerte. Reinhard Bonnke pasó la dirección a un hombre joven a quien él había tutelado, cuyo nombre es Daniel Kolenda. Our great father evangelist Reinhard Bonnke. Earlier today he graduated to heaven. And it's amazing that it happened while we were right here in Ottawa-Kitty. Even though my heart is sad that he is gone, I have great joy because today he is in heaven with Jesus. Evangelist Reinhard Bonnke had one purpose in his life. He wanted to lead people into the arms of Jesus. One day you will meet him in heaven. Will you meet him there? I thank you for the life of Reinhard Bonnke. And Lord, I pray that now that he has gone to his eternal reward, Lord, I pray that you would raise up millions of people in his place. And Lord, I declare over Nigeria, as he did so many times, I declare it prophetically and through faith, that Africa shall be saved in Jesus' name. La energía de Reinhard era contagiosa. Él dijo, un hombre de fe no tiene marcha atrás. Vivía con conciencia del eterno significado de su misión. Y trabajó para redimir cada momento, predicando el Evangelio y construyendo el reino de Dios. El ministerio incrementó el número de cruzadas hechas en África por año y también empezó a expandirse a Asia, teniendo una cruzada al año en esa parte del mundo. Le siguieron cruzadas en Malasia, Filipinas, Indonesia, Singapur, India y Sudamérica. Cada una resultó en miles recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Y multitudes fueron sanados y liberados de fuerzas demoníacas. Hace más de 45 años, siendo un predicador joven en África, Reinhard predicaba a veces a diminutas reuniones.
Contó que en una ocasión viajó un día entero para llegar a un pueblo y solo 5 personas asistieron a su reunión evangelista. Pero mediante perseverancia inquebrantable y obediencia absoluta al llamado de Dios, Reinhard eventualmente se encontró liderando un movimiento que resultó en más de 79 millones de decisiones registradas para Cristo. God will not allow anyone to thwart him and his plans. No, he puts people out of the way and puts people in the way. But those who are willing to go that way, I felt God could overnight raise anyone else to do that job. But I was so keen to go with him and see nations shaken for Jesus. En su primera campaña del Evangelio, Dios le dio a Reinhard una visión sobrenatural. Vio lo que parecía ser una gran ola de agua cristalina moverse a través de un estadio de un lado a otro. Conforme se movía, todos los que se encontraban debajo de ella eran llenados con el Espíritu Santo. Era un bautismo masivo en el Espíritu Santo. Reinhard lloró como un niño y se dio cuenta de que este desbordamiento del Espíritu era lo que se necesitaba para romper el control del diablo. Ahí mismo se determinó viajar a través de África con el poder del Evangelio. Pensó que si Dios podía hacer eso a 10,000 personas, también lo podría hacer por 450 millones. Hoy ya no decimos África será salva. En vez de eso decimos África está siendo salva, conforme el milagro continúa hacia la siguiente generación. You may be a housewife, a grocery clerk, a policeman, a teacher, a student, a secretary, a delivery person, a fry cook, a pastor, an executive. Look in the mirror. The Great Commission is for you. If you belong to Jesus, God is preparing a platform for you. He will gather your crowd, great or small, from one lost soul to a desperate crowd of millions. It does not matter. The message is the same. If you know Jesus, you know it as well as I do. We are running stride for stride now. Here is the button. Take it and run your race. Can you see the day of harvest that lies before you? The revival flame is igniting across the southern hemisphere, once called the Third World, and now into India, China, and the ocean islands. Christ is striding through the earth. Mere religious forces have no answer for him. He is our message. Scoffers say, why does the African harvest not happen in Europe or America? I say, why not in Europe and America? The ground is never too hardened. Africa, for 2 centuries, did not yield a harvest, though the noblest of God's servants sowed the seed there. The dark continent became the graveyard of Christian workers, more difficult than America or Europe today. But in our time, we have seen the tide shift, as it has also shifted in South America and the Orient. If the tide can shift there, it can also rise like a great tsunami to overflow America and Europe once again. I believe it. Dare to believe it with me. Qué tremendo testimonio del hermano
del evangelista Reinhard Bonnke. Cómo fue usado por Dios. Y Dios puede usarnos a ti y a mí. Si estamos dispuestos, Dios puede usarnos. Porque Él necesita evangelistas como Felipe, necesita evangelistas como Reinhard Bonnke, necesita evangelistas grandes y pequeños que puedan ir a multitudes, a millones, pero también necesita evangelistas en tu casa, necesita un evangelista entre tus amigos, necesita un evangelista entre tus compañeros, necesita un evangelista entre tus vecinos. Y tú puedes ser ese evangelista. Dios te va a respaldar, Dios te va a usar, Dios va a hacer grandes señales y para eso necesita nuestra disposición. Es muy interesante cómo comienza y cómo termina el capítulo 8 de Hechos, porque comienza con una persecución, una circunstancia extraña, difícil y caótica, pero termina con el Espíritu Santo transportando a Felipe y llevándolo a lugares para predicar el mensaje del Evangelio. Y Felipe finalmente llevó el Evangelio por cerca de 90 kilómetros. Desde Azoto hasta Cesarea hay 90 kilómetros. Y el versículo 40 dice así: pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y ahí él se quedó a vivir, formó una familia, tuvo 4 hijas y fue conocido como Felipe el Evangelista. Dios necesita a muchos Felipes en este tiempo, en tu casa, en tu población, en tu villa, entre tus compañeros de trabajo. Y tú eres uno de ellos. No pienses en nada más que en estar dispuesta. El resto lo hará Dios. El resto lo hará el Señor. Que Dios bendiga tu vida y la mía y nos pueda usar en esta semana para llevar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Amén.